En el episodio pasado iniciamos una charla acerca de la vida conventual y se quedaron muchas cosas en el tintero, muchos temas todavía de qué platicar. Recordemos que platicamos con Andrea Pérez Juárez, quien es pasante de Historia por la UNAM, y en este episodio la tenemos nuevamente como invitada para seguir con este tema tan interesante de la vida conventual. Andrea, qué gusto que estés aquí nuevamente. Muchas gracias, y si quedan temas ahí pendientes, vamos a retomarlos. Pues bueno, la vez pasada ya nos platicaste cómo se vivía dentro de un convento, lo de la novicia, todo el ritual que se llevaba a cabo para ser ya esposa de Cristo. Hablamos de algunos cargos que tenían las monjas dentro del convento, cómo vivían, cómo era la convivencia. Pero ahora te propongo que vayamos más hacia el siglo XVIII, un tema que también es interesante con las monjas, en específico con las monjas indígenas, y después ya que retomemos o que platiquemos ya al finalizar el programa sobre la exclaustración de las monjas, que fue ya en el siglo XIX, ya con las llamadas leyes de reforma. Sí, ¿Te parece que vayamos por ahí? Sí, perfecto. A ver, ¿cómo está esta cuestión de las monjas indígenas? Mira, pues en primera no cualquier monja indígena puede ingresar, ¿no? Eran las monjas nobles o llamadas monjas cacicas, parte de la nobleza indígena. O sea, eran en ese entonces familias indígenas, pero con un rango socioeconómico alto. ¿Así lo entiendo como monjas cacicas? Sí, exactamente. Ok. El primer convento se funda en 1724, es el de Corpus Christi, a iniciativa de un virrey en la Nueva España, ya lo habíamos mencionado, Baltasar de Zúñiga. Él argumenta que ya para este tiempo las mujeres indígenas tenían la preparación suficiente para poder ingresar a un convento, ¿no? Entonces se envía la iniciativa al rey Felipe V, entonces él acepta, se da el permiso como tal y se funda. No va a ser la única institución que se cree en la Nueva España con tal finalidad. En total va a haber 3 conventos y los otros se van a fundar hacia mediados del siglo XVIII. Uno va a ser financiado por los mismos caciques y otro va a ser financiado por españoles, ¿no? Y además hubo otros proyectos para fundar 4 conventos. Nunca se llegaron a concretar. 2 fueron en Puebla, otro se pensaba en Guadalajara y un último aquí en la Ciudad de México, en Tlatelolco. Esos no se llegan a fundar pues porque hubo una oposición o porque los recursos no alcanzaron, en fin, varios factores. El caso es que si tomamos en consideración esto, hubiesen sido 7 conventos, que no son pocos, aunque solo se llegaron a concretar 3. ¿Tienes idea de cuántos conventos existieron en la Nueva España? En la Nueva España en general, no me acuerdo del dato, pero en la Ciudad de México en particular eran 22. Entonces eran bastantes. O sea, sí hubo muchísimos. Era una ciudad de conventos. En cada esquina, literal. O sea, si uno camina, cada iglesia, literal, cada iglesia que existe en la Ciudad de México, la mayoría pertenecían a un convento. Más bien las iglesias pertenecían a los conventos. Las que sobreviven el día de hoy. En el día de hoy, creo que de las pocas, por ejemplo, que no tuvieron convento fue la que tenemos casi enfrente de Bellas Artes, la de la Santa Veracruz, por ejemplo, esa no. Pero la que está enfrente, el San Juan de Dios, era de los juaninos. Si caminamos más hacia Metro Hidalgo, la de San Hipólito eran de los Hipólitos, hacia atrás la de San Fernando, los fernandinos. Y en el caso de las monjas, pues tenemos casi enfrente el convento de Corpus Christi, donde hoy está Bellas Artes, el de Santa Isabel. Y que nos estabas mencionando de Corpus Christi, que todavía sobrevive lo que fue el templo. Lo que fue el templo. Porque el claustro ya, desapareció. Ya no existe absolutamente nada. Y actualmente ahí es el archivo de notarías, me parece, si no estoy equivocado. Entonces ahí entraban únicamente las monjas caciques. Exacto. ¿Qué diferencia tenían estas monjas con las otras monjas, por ejemplo, las concepcionistas? Ninguna. No había diferencia. No había diferencia. Es que uno cree que por ser mujeres indígenas había alguna diferencia.
solamente esa, que tenían que ser descendientes de indígenas y comprobarlo. Hubo una polémica muy fuerte en el convento porque resulta que en Corpus Christi en algún periodo se admitieron a mujeres criollas, o sea, españolas, ¿no? De descendencia española, y entonces las mismas monjas al interior de Corpus Christi se empezaron a quejar, pero tiene que ver con la misma fundación, porque la fundación o las primeras abadesas no fueron indígenas, fueron españolas, porque salieron de otros conventos, en específico de el de Santa Isabel, que estaba enfrente, les decía yo lo que ahora es Bellas Artes, y el de Santa Clara, porque estas monjas pertenecían a la orden franciscana, ¿no? Entonces eran monjas con una regla muy estricta, pero que finalmente pues no tenían gran diferencia de vida, y se demuestra en los requisitos. O sea, los requisitos, el único que aumentaba era de que fueran descendientes indígenas, nobleza, pero de ahí en fuera todos los requisitos eran exactamente los mismos. Ahora, yo tengo un argumento. Esto es como algo que yo sugiero en alguna de mis investigaciones, y es que debió de existir un interés siempre de los padres de las mujeres indígenas porque tuvieran una preparación muy similar a las de las españolas. Mira, yo creo que hay un tabú muy fuerte cuando hablamos con indígenas. O sea, yo sé que la realidad en México es que regularmente la gente indígena no tiene acceso a la educación, pero no es cierto. Para el caso de este siglo y de una mujer indígena eso no aplicaba, porque a ellas les pedían todo, saber leer, escribir, latín, música, la que ya mencionamos, y si no lo tenían no podían ingresar al convento. Entonces estas chicas estaban perfectamente preparadas para llevar la vida y cumplían con esos requisitos. Entonces nos habla de que pues eran indígenas, pero tenían una preparación muy similar al de las españolas. Entonces, lo cual les hacía muy interesantes debido a que tenían una preparación superior a las demás de su condición, es decir, de que eran indígenas. Pues es que vivían a la usanza indígena, más allá de que hablaban su lengua o vestían con el huipil, porque solamente tenemos 2 retratos de monjas coronadas indígenas, ¿no? Una de ellas está ataviada para su ceremonia de profesión, ahí sí difería, porque iban con el huipil tradicional y con algunas flores y joyas, pero llevan joyas incluso, ¿no? Bordados, brocados. Nos está hablando que los indígenas adoptaban muchas costumbres de los españoles, por lo menos en este tipo de nobleza, ¿no? Se igualaban. Además, también ahí nos habla un interés de fomentar los conventos, porque era una forma de igualarse en condiciones con los españoles, de decir, bueno, mis hijas pueden ser como las españolas porque ya tenemos un lugar para que ingresen. Es una dinámica muy interesante. Andrea, en este convento que fue de las monjas indígenas Corpus Christi, hay una leyenda que me parece muy bonita acerca de un corazón de un virrey. ¿Tú te la sabes? ¿Nos las puedes contar? Pues mira, la leyenda como tal, veamos, es leyenda, ¿no? Ajá. Dice que el virrey que funda el convento se enamora de una de las monjas, ¿no? Y que como pues obviamente no podía tener acceso a ella, pide que cuando muriera su corazón se le quitara y lo trajeran al convento para estar cerca de la mujer de la que se había enamorado, lo cual no es cierto. Obviamente esta es una leyenda. Lo del corazón es cierto, lo de la leyenda del por qué no. Es una leyenda. Exacto. Pero el corazón sí, porque hace poco en una restauración que se hizo en lo que fue el templo, se encontró precisamente, no se recuerda, un cofrecito, una cajita con el corazón. Exacto. Mira, era una costumbre en la época. O sea, mucha gente de clase alta, o sea, con dinero, acostumbraban a hacer fundaciones, ¿no? O potenciar que se fundaran conventos, otras instituciones. Y algunos, sobre todo en España, tenían esta costumbre de que al morir se sacara alguna parte de su cuerpo, no solo el corazón, algunos los ojos, algunos la lengua, y se depositara, era como una forma de que una parte de ellos estuviera en el lugar donde habían fundado. Entonces el virrey hizo esto, tuvo esta petición,
y por eso el corazón existe como tal. La leyenda romántica es algo que rescataron ahí en el siglo XX como para justificarlo, ¿no? Pero pues sí, o sea, el hecho es real, la leyenda es romantizada. Oye, tú como historiadora, ¿consideras que las leyendas entorpecen el trabajo del historiador o lo enriquecen? Pues mira, yo creo que es extraño, porque la gente va por las leyendas, o sea, la gente en el común conoce historias por leyenda, ¿no? O sea, es como, mira, es este dato o algo pasó aquí, el morbo que siempre mueve a la gente a querer saber. Por ese lado está bien, porque uno va... Es que puede despertar el interés para indagar. Das a conocer la leyenda, pero yo creo que lo importante y la misión del historiador es, oye, mira, sí, está esto, pero siempre tienes que tener claro que esto no pasó. Esta es la verdadera historia, o esto es lo que en realidad tiene importancia, tal acontecimiento, tal lugar y demás. Yo creo que esa es nuestra labor, que la gente llegue a nosotros como por curiosidad, pero tú les hagas ver la importancia del particular, ¿no? Claro, y el tema de las monjas, que es el que estamos charlando en este episodio, está lleno de leyendas. Yo he escuchado varias de ellas, como por ejemplo que si las monjas si quedaban embarazadas, que se encontraron algunos, no sé, fetos no, porque bueno, no podría darse un feto, pero sí esqueletos de niños dentro de los claustros de las monjas. ¿A qué reacciona esto? Mira, tiene que ver con la misma dinámica de los conventos. Lo que nos faltó contar fue que no solamente eran lugares donde ingresaban las monjas, sino había sirvientas, como habíamos dicho, sus mismas familiares, ¿no? Por ejemplo, si una madre anciana ya no tenía hijos, podía pedir permiso para irse a vivir con una hija que fuera monja, ¿no? Cosas por el estilo, o primas viudas. Entonces muchas llevaban niños con ellas. Por lo tanto, de ahí vienen las cosas de los niños. Era natural que hubiera niños que murieran y tenían o podían ser enterrados. O por lo mismo las niñas, ¿no? Las mismas niñas que estudiaban con ellas, pues a lo mejor alguna se moría de algo y los papás permitían que se enterrara en el convento, lo solicitaban. O sea, hay muchas cosas que son leyendas y que no tienen un sustento real, son imaginario de la gente. Ahora, que las monjas tenían relaciones con los sacerdotes, por ejemplo, eso, pues en algunos casos sí, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un caso estudiado por el doctor Antonio Rubial, que lo descubrió de pura casualidad, porque fue tal el escándalo en la Nueva España que desapareció en el expediente de aquí y está en España, en el archivo de Indias. Lo encuentra él por casualidad estudiando unos frailes y resulta que fue una monja del convento de Jesús María llamada Antonia de San Josep. Esta chica, antes de ingresar al convento, conoce a un fraile agustino, y entonces el fraile en algún momento la ve en alguna festividad, porque las monjas solían a veces subirse a las azoteas para ver las fiestas, lo cual se supone que violenta lo de clausura, pero pues lo hacían, y la ve en algún momento en una fiesta y la empieza a frecuentar en el locutorio. Entonces la convence por dentro, o bueno, esa es la información y lo que ella cuenta, por dentro del convento. Ella tenía la celda donde vivía, y esa celda en la parte de atrás de afuera, hacia atrás del convento, había una pequeña casita que estaba en arrendo. Entonces este fraile la arrenda y la convenció de hacer un boquete. Al principio nada se tocaban las manos, se veían, pero después de varios años de relación, el boquete fue tan grande que él entraba al convento y tenía relaciones con ella. Mira, no me preguntes cómo, pero el chiste fue que con remedios o yo no sé con qué, ella evitó muchos años embarazarse, porque sostuvieron relaciones por 9 años. Sin embargo, pues un día yo creo que algo falló y ella resulta embarazada y tiene a la bebé. Entonces se iba a escapar del convento con ella. El fraile ya tenía todo preparado, pero por una indiscreción de alguien que los estaba ayudando, los descubren y a él lo castigan, a ella también, y les quitan a la bebé. O sea, sí hay parte de verdad en algunas cosas, pero en otras pues no. En otras es simplemente parte de la imaginación que tenemos todos. Y pues así, ¿no? Digo, la vida, te digo, entre indígenas y estas monjas no difería realmente muchas cosas. Oye, Andrea, ¿a quiénes se les llamaba o se les conocía como monjas místicas?
Mira, pues en este imaginario había monjas que juraban tener visiones, ¿no? Pero pues esto se ha demostrado que era por la alimentación. Había monjas que ayunaban muchísimo, entonces había cosas que les faltaban en la alimentación. Y además, pues todo el imaginario del que las chicas estaban cargadas las llevaba a tener visiones. Entonces estas visiones a veces eran mensajes apocalípticos, mensajes a algún rey o mensajes de plagas. Eran alucinaciones dadas por las condiciones en las que vivían, sumadas a la manera de pensar de ellas, de esa época. Exacto, entonces eran mensajes que a ellas les permitían decir que iban a pasar tales cosas y pues la gente les creía, ¿no? Y tenían a veces una importancia pues más en la comunidad, ¿no? ¿Conoces de algún caso que te haya llamado la atención que nos puedas platicar? ¿Alguna monja que tuvo una visión o que fue muy famosa en su época? Pues por ejemplo en Puebla hay una monja, se apellida Tomelí, y hablaba de algunas epidemias y demás, entonces se le creía mucho, ¿no? Aquí en la Ciudad de México no recuerdo de alguna monja que haya tenido visiones, pero pues era muy frecuente, o sea, las visiones podían corresponder no solo a la ciudad, ¿no? Sino a alguna cuestión dentro del mismo convento, cosas por el estilo. Oye, y para entender un poquito la cosmovisión de la sociedad novohispana, ¿por qué era importante que las gentes o las familias con mucho dinero tuvieran a un familiar dentro del convento? Es decir, para que rezaran por ellos, por su eterno descanso cuando murieran. ¿Por qué? Sí, la dinámica es muy interesante, ¿no? En la época la salvación del alma era primordial, entonces se pensaba que si tenías por lo menos una hija monja, porque también la finalidad espiritual de las monjas era que rezaran por la protección de la ciudad o por la salvación de la gente, se pensaba que podían rezar por la salvación de tu alma, ¿no? Entonces muchas chicas tenían, por ejemplo, como misión, por decirte algo, si tú no tenías el dinero y a lo mejor un tío te pagaba la dote, tú tenías como obligación rezar, no sé, 1000 días por la salvación del alma de tu tío, ¿no? Era como alguna forma en la que la gente se aseguraba que su alma se salvara, fundando o pues sí, alentando a que las chicas rezaran por ellos. Era una dinámica muy interesante. Digo, hoy día nos parece quizás poco entendible, pero hay que entender que en esa época tu alma era lo que peligraba, el cuerpo sobraba, ¿no? Era la idea. Ahí está la importancia de que tuvieras a alguien que rezara por ti, Por ¿no? ti, exacto. Algo muy importantísimo en la época del virreinato. Ahora, Andrea, la arquitectura de los claustros y de los templos de estos conventos en cuestión de monjas es muy particular, es decir, es diferente a la de los hombres. ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues tiene que ver con los espacios. Si uno va a una iglesia y tiene una portada doble, significa que era convento de monjas. La primera portada se abría para inaugurar el templo y se cerraba para siempre, no se volvía ¿no se volvía a abrir? No. Y regularmente a veces tenía como algún retablo o algo que impidiera. Y la segunda, que es la entrada principal, la mayoría de las veces, esa se abría y era la entrada y la salida al templo. Además, si uno va a cualquier iglesia, si se fija, arriba de la puerta de entrada y está el coro ahí y da enfrente del altar, esas son iglesias de... Conventos masculinos. Conventos masculinos o iglesias solamente tal cual, ¿no? Que no corresponden exactamente a un convento. Pero si uno va al de las monjas, el coro siempre va a estar frente al altar, no arriba de la entrada, sino enfrente, y esto corresponde a que esta parte del coro alto y el coro bajo, o sotocoro, era el espacio cerrado, a ese lugar donde hoy en día uno tiene acceso. En la época no, estaban estas rejas que ya mencionamos, y ese era el espacio que separaba el mundo, por decirlo de alguna forma, del claustro. El terrenal del espiritual, podríamos decirlo. Exacto. Y todavía existen algunos templos que mantienen su reja, ¿no? Aquí en la ciudad son pocos. Está el de Santa Teresa la Nueva,
que aún tiene su reja, aunque ya está muy perdida porque la transformaron como en un espacio donde tienen una capilla. una capilla. En Regina tenemos en la Capilla Medina Picasso un coro arriba y sobrevive, un pequeño coro que nos da idea de cómo eran, y pues nada más. Oye, ¿y dónde eran enterradas las monjas cuando morían? En el sotocoro, es decir, en esta parte del locutorio dentro de la misma iglesia, ahí eran enterradas. Y era curioso porque las envolvían en una especie de mantas, o sea, ni siquiera era que las enterraban ¿En un ataúd? No, eran como una especie de mantas donde las enredaban y las ponían tal cual, ¿no? En la tierra. También hay que entender que pues era complicado porque pues era la tierra a ras del suelo, tenías que excavar y así, y le ponían, entonces no había como hoy en día, en una pavimentación, estaban ahí y ahí están los cuerpos. De hecho, pues creo que de los entierros más famosos es el supuesto entierro de Sor Juana, ¿no? Que claro, ni siquiera se sabe si sí o si no, pero ese tipo de cosas, los esqueletos así eran, y muchas se iban ataviadas como habían profesado, esa era otra cosa. Cuando morían se les ponían los mismos elementos de la ceremonia de profesión y así muchas veces las enterraban. Oye, podríamos decir que la parte del coro y el sotocoro es el área más importante de las monjas, porque pues ahí sí, era donde ingresaban y donde morían. Sí, y además donde estaban las ceremonias para ponerse en contacto con Dios, porque ahí cantaban diario durante las misas. Y además era el lugar donde se comunicaban con el exterior. Sí, era el lugar más importante. Exacto. Oye, Andrea, me llama también la atención cuando ya en el siglo XIX, con las leyes de reforma, que las monjas tienen que salir de sus claustros, tienen que salir de sus conventos. ¿Cómo habrán reaccionado ellas cuando se enteraron de esta noticia? Porque, bueno, se aplicaban las leyes de reforma, sí, que era la exclaustración de los bienes eclesiásticos. Sí, mira, pues fue una situación muy difícil, no nada más para las chicas, ¿no? También para los hombres, pero para las chicas tiene un impacto psicológico más fuerte. Hay que pensar que estas mujeres entraban para no volver a salir en su vida de donde vivían, ¿no? Claro. Entonces imagínate que de un día para otro te lleguen y te digan que tienes que salir de un lugar donde llevas 20 años viviendo. Es como si a ti te metieran en algún edificio y sea lo único que conoces. Salir afuera debe ser pavoroso, y hay narraciones donde ellas tenían ataques de angustia muy fuertes, y de hecho lo que hicieron literal fue irse a vivir a otras casas y guardar la clausura, o sea, no fue que salieran y se quedaran ahí en la calle, no, se volvieron a enclaustrar en otros lugares. O sea, fue una transición muy fuerte. Debió de haber sido muy impactante para ellas, ¿no? Como bien lo mencionas, dices, híjole, si entraron desde los 13 años y nunca salieron y de repente tienen que desalojar, entonces sí debió haber sido impactante. Todo esto, ¿has tú conocido alguna crónica, algún escrito que nos...? Directamente no, pero tengo un conocido que se dedica a estudiar el proceso de exclaustración en Aguascalientes, y alguna vez me contaba de sus casos, tal cual, y me decía que él sí tiene allá en Aguascalientes crónicas de mujeres que escribieron, monjas que escribieron después de la exclaustración, y narran que algunas hasta llegaron a morir, ¿no? Se enfermaron y murieron del impacto que les generó. Entonces, bueno, él las estudia. Yo no he conocido estas cartas, pero pues él me ha contado eso. Es como el proceso psicológico fue muy fuerte. Bastante fuerte. Sí. Ahora, ¿qué diferencia podemos identificar? Ya creo que en el episodio pasado nos comentaste entre los conventos de monjas y los conventos de hombres. Los frailes, ellos sí podían salir del convento, del claustro, a diferencia de las monjas que no. Pero ¿qué otra diferencia tú nos podrías platicar? Pues mira, en la forma de vida, ¿no? Las monjas tenían celdas y los frailes compartían espacios en común. O sea, sí tenían celdas, pero no eran como estos grandes espacios de las monjas, ¿no? Además, no había como un número limitado para ser frailes. Los frailes tenían como acceso a tener un mayor número de personas,
En los conventos, por ejemplo, de frailes también existían espacios para que se alojaran gente importante que visitara el lugar, virreyes, arzobispos, cosa que en los conventos de monjas no pasaba, porque ellas tenían que estar aisladas del mundo. De hecho, por ejemplo, había una práctica donde si era necesario que algún médico o algún hombre ingresara al claustro, ellas se tenían que cubrir o velarse la cara para que no las viera. Entonces también ese espacio pues estaba de más, ¿no? O había un espacio más allá en el convento masculino para recibir a otras personas. Pues en general es eso y lo de la clausura, porque como espacio los conventos eran muy parecidos realmente. Además tenían las mismas dependencias, la enfermería, la cocina, el lugar donde se guardaba, la despensa que era el lugar donde se guardaban los alimentos, la ropería que era el lugar donde se guardaban los hábitos. A lo mejor eso sí hay una diferencia entre los conventos de monjas y los conventos de frailes, que en los conventos de frailes había estas roperías que era el lugar donde se guardaban los hábitos, y en los conventos de monjas no, ellas sus hábitos los confeccionaban ellas, ¿no? Y los tenían como en sus celdas particulares. Quizás sería un poco, porque realmente no hay como... Oye, regresando a las monjas, seguramente como en cualquier sociedad humana había conflictos. No sé. ¿Nos puedes contar algún conflicto en particular? Sí, mira, por ejemplo, en Regina, que es el caso particular que yo he estudiado, hay unas monjas, no me acuerdo el apellido realmente, o sea, se me va, pero eran hermanas y eran 3. Entonces están en desacuerdo en alguna ocasión con una elección de abadesa. Y entonces se da la casualidad, o bueno, de alguna forma, que su hermano fallece, el único varón de la familia, y deja a la herencia sin destinatario como tal. Entonces ellas le pelean a la corona la herencia y se la ganan. Ajá. Y estaban tan desagusto en Regina que agarran su herencia, se salen de Regina y van y fundan el convento de San Bernardo, que es el que ahora está sobre 20 de noviembre. Claro. Entonces fundan ese convento, se salieron y se fueron. O sea, a esa dimensión, o sea, dime si no había conflictos al grado de que, bueno, o sea, le gano a la corona mi herencia, vámonos a fundar nuestro propio convento porque no estamos de acuerdo con la abadesa que está dentro de Regina, ¿no? Oye, a ese grado. Sí, es que debería de haber muchísimos conflictos. Andrea, ya estamos casi terminando este episodio, pero me gustaría que nos recomendaras algún libro que trate sobre este tema de vida conventual. Ya en el episodio pasado te pregunté cuál era tu museo favorito, nos dijiste que era el Museo del Virreinato, y ahora en este episodio pues me gustaría que nos dijeras, que nos recomendaras un libro. ¿Uno o dos? Bueno, te los puedo que tú recomendar quieras. 2. Bueno, mira, de antaño, o sea, como el clásico es Conventos de Monjas, que es de Josefina Muriel, es el convento y son 2 tomos. Entonces ese es un estudio como de los 40-50, que fue el primer gran estudio de mujeres. Y ahorita o sea, Josefina Muriel fue pionera en la investigación fue la de primera. monjas. Y hoy en día creo que lo más reciente o de lo mejor que yo he leído es de Asunción Leibring, que es Esposas de Cristo, que apenas salió hace 2 años el libro. Lo edita el Fondo de Cultura Económica, y es como una recopilación de la investigación de Leibring, que tiene años en esto también, y es muy interesante porque ahí vienen muchos casos que ella ha estudiado, muchos documentos con los que se ha encontrado, y nos describe con pequeños detalles, y además te puede servir para rastrear e investigar algo muy en particular. Serían como los 2 libros que podría yo recomendar para un acercamiento muy leve, ¿no? Porque es mucho. Sí, ya como lo podemos haber escuchado tanto en este episodio como en el anterior, hay muchísimo que estudiar, muchísimo que saber, no solamente para los especialistas, sino también para aquellos, como en mi caso, estamos interesados en conocer de manera general la vida de los conventos del siglo, bueno, de siglos anteriores que fueron parte del Virreinato de la Nueva España. Pues Andrea, ahora sí ya hemos terminado este episodio. Yo te agradezco muchísimo que hayas regresado para que platiquemos acerca de este tema, que seguramente todavía hay mucho de qué hablar, pero el día de hoy vamos a terminar con el tema de la vida conventual. Muchas gracias. Y espero que pues sigas viniendo a este programa, a este podcast, porque seguro estoy que
que hay mucho de lo que nos puedes platicar, no solamente de monjas, sino de temas diversos de la historia de México. Andrea, muchísimas gracias. Gracias.